Y hoy lo prometido es deuda. Deuda aquí en la pizarra. Cumplimos las deudas porque estamos con Daniel Jadue, intendente de Recoleta, en Chile. Además aparece hoy Alcalde, el alcalde, alcalde. alcalde. Se lo he dicho a lo argentino. Lo he dicho al argentino y metí Sí, la sí, pata. sí, no, yo por eso me meto inmediatamente, porque acá el intendente, como nosotros no tenemos gobernador regional, el intendente es el equivalente al gobernador regional con la diferencia de que es el representante del gobierno ante el pueblo y no al revés. Bueno, ya vieron que empecé muy bien la presentación, pero no la voy a rebobinar. Es el alcalde de Recoleta. Además, no sé por qué he dicho intendente, yo siendo de España, que lo que hubiera dicho es alcalde. Pero bueno, lo importante es que Daniel Jadue hoy, aunque él no lo diga o no lo quiera reconocer, aparece en todas las encuestas en Chile como el primero o como el segundo, como favorito para ser presidente. Y queríamos tenerlo aquí porque nos apetece conocerlo y escucharlo. Bienvenido, Daniel, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alfredo. Un gusto estar en la pizarra, y un saludo a todos y todas quienes están escuchando este programa. Pues nos escuchan en AM750 en la Argentina, en Radio Pichincha Universal en el Ecuador, como yo siempre digo, si Lenin Moreno quiere, y también en nuestro aliado en España en La Última Hora. Habitualmente, Daniel, empezamos siempre estas charlas pues apelando al gran Galeano, que él dice que lo más importante entre las cosas no tan importantes es el fútbol. Pero dado que vivimos en pandemia, con coronavirus encima, te quiero preguntar cómo estás tú, cómo está tu gente, que sabemos que en Chile ha pasado y entiendo que todavía sigue estando la cosa preocupante. Sí, estamos todavía en un minuto preocupante. Creo que, a ver, hay mejores números que en la crisis de junio. Estamos conociendo, como en todo el mundo, ¿no? Más variables de la pandemia, lo que nos permite tratar mejor a nuestra comuna en particular. Esta semana están llegando los medicamentos rusos, estamos trabajando con el interferón ya y por lo tanto estamos en una situación un poco, podría decir yo, más tranquila que el resto del país. Además hemos podido desarrollar con nuestra salud primaria, a quien nunca pierdo oportunidad de darle las gracias, una trazabilidad que está cercana al 99%, un seguimiento también cercano al 98%. Estamos informando casi el 100% de los casos antes de 48 horas, y por lo tanto estamos uno podría decir, en una situación de tranquilidad, pero sin bajar los brazos porque la situación sigue siendo muy compleja. Estamos teniendo la misma cantidad de casos cuando se detonó la crisis completa, con la diferencia que en ese entonces había una positividad cercana al 25% y hoy día tenemos una positividad cercana al 6%. Entonces, ahí vamos. Chile se está empezando a reactivar paulatinamente. El lunes que viene va a ser el primer día en donde no va a haber, en el primer día hábil, que no va a haber nadie en cuarentena, ¿no? Claro que sin que estén volviendo todavía a clase las escuelas, los liceos y tampoco los jardines infantiles. Nos alegramos mucho de escuchar buenas noticias de Chile después de que hace meses se vieron situaciones muy, muy Pero, pero, complicadas. pero no son de Chile, son de Recoleta. Son de Tenemos Recoleta. dos, tenemos dos tres regiones en Chile que están muy mal, en particular la región de Magallanes está teniendo casi ciento y tantos casos diarios, que ellos son 180.000 habitantes, por lo tanto te podrás imaginar lo que significa en una ciudad tan pequeña, digamos, en una región completa tan pequeña, estar con una tasa de contagio tan alta. Es muy duro. Además están derivando a todos los pacientes hacia la región metropolitana porque ya su sistema de salud está superado, ¿no? Y esto puede estar eh, avisando una segunda ola que puede incrementar nuevamente el caso contagiado. Sin embargo, no creo que aumente el caso de fallecidos porque la letalidad va a la baja por el mayor conocimiento que tenemos de la pandemia. Eso es cierto y ojalá en la Argentina empiecen a caer los números, que estamos en un momento muy, muy delicado. Me voy a tu infancia, Daniel, porque intentamos siempre conocer a la persona con la que hablamos. No es que esté yo tan influenciado por la terapia argentina, que también, pero quiero saber cómo era, y sobre todo quiere saber la gente, cómo era Daniel de pequeño. ¿Era de estos rebeldes, estudiosos, travieso, buen estudiante, todo a la vez, nada? Cuéntanos un poquito, Daniel. Todas las anteriores menos la última. ¿Cuál era la última? Ya ni me acuerdo. Buen estudiante, No lo no. eras. No, sí, no, no. Era buen estudiante, ¿no? Pero con un solo matiz.
en la cultura nuestra, ¿ah? En la matriz científico-humanista, en la escuela con la visión de negocio, que es la negación del ocio, y que te invita siempre a aprovechar el tiempo porque el tiempo es oro, y te quieren preparar como mano de obra barata para las grandes empresas transnacionales. En esa matriz, un buen estudiante es aquel que tiene siempre muy buenas notas y que no hace nada más que estudiar. Y yo estudiaba, no tenía muy buenas notas, tenía notas más bien promedio, ¿no? Pero me dedicaba a 100 cosas distintas y el colegio era una más de las actividades de mi infancia, ¿no? ¿Y eras de Y los que hacías deportes en la infancia, Daniel? hacía deporte, bailaba en un grupo folclórico palestino tradicional, fui incluso llegué a ser director por más de 10, 15 años. Eh, Me dedicaba mucho a la política, yo militaba desde los 11 años, 12 años, por ahí está el inicio de mi militancia política, dentro de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, en el Frente Popular para la Liberación de Palestina de George Habash, para ser más exacto, y desde muy temprana edad asumí Qué la edad, Daniel? responsabilidad. ¿Ah? ¿Con qué edad empezabas a militar? A los 11 años empecé a militar, ¿no? 11 años. ¿Había 11. en tu casa, había este ambiente muy politizado que te llevó a eso? Porque había leído que tu papá era, de hecho, en un sentido ideológico contrario al tuyo, ¿no? No, yo creo que se da por una situación cultural distinta, completamente opuesta. En mi casa no había nadie, pero yo soy hijo de padres separados, mi padre me abandonó, nos abandonó como familia a muy temprana edad, y en la cultura árabe esta es una situación que te quiebra, porque uno es el hijo de Juan, ¿no? Y cuando Juan no está, pierdes la mitad de tu identidad. Y ahí uno desarrolla una particular búsqueda de una identidad que te permita ser tú mismo sin depender de otros. Y yo creo que esa búsqueda me llevó por el camino de empezar a meterme en diversas actividades en donde yo valía solo por mí, y no interesaba hijo de quien fuera, porque yo además era hijo de mi mamá, y ser hijo de la mamá en una cultura patriarcal y machista como la árabe, es una brutalidad, ¿no? Entonces, inmediatamente fui tomando posición, me convertí desde muy pequeño en un hombre antipatriarcal y antimachista. Quizás con el tiempo fui derivando en una de las corrientes feministas, pero además me fui convirtiendo en un hombre de izquierda porque ligaba, ¿no?, lo que pasaba en Palestina con la falta de libertad, violación de los derechos humanos, ausencia de democracia, ausencia de justicia, con lo que pasaba en Chile, que era el país donde yo había nacido y el país al que le debía todo, ¿no? En donde en el mismo tiempo había ausencia de libertad, violación de los derechos humanos, ausencia de justicia, y más encima Israel y Chile, junto con la Sudáfrica del apartheid, eran los 3 países más condenados en el mundo por violación de los derechos humanos. Por lo tanto, todo me hablaba de que yo estaba del otro lado de la línea, ¿no? Y Daniel, Claramente. en tu casa, por ejemplo, con tu mamá, ¿qué idioma se hablaba? Y también qué cosa, o sea, como estos valores que al final se nos quedan de los que estamos politizados. ¿Qué recuerdas de tu mamá en ese sentido? No, yo a mi madre, que está viva hasta el día de hoy, afortunadamente, tengo muy gratos recuerdos. Ella es muy conservadora, sí, ¿no? Pero efectivamente, eh, yo cerca de los 13 o 14 años empecé a ser consciente de que uno no elige el lugar donde nace, no elige el tiempo donde nace, no elige la familia donde nace, y tampoco elige las ideas que empieza a tener cuando crece, ¿no? Entonces yo agarré toda mi estructura, y renuncié a ese nacimiento que no escogí, ¿no? Y decidí nacer de nuevo y escoger el tiempo, el lugar, la familia y las ideas que iba a tener y promover. Y eso fue cercano a los 16 años. Fue un proceso de deconstrucción y de resignificación de mi vida, pero muy, muy fértil, muy, muy maravilloso, ¿no? Y en parte se lo debo también a mi mamá, que siendo una mujer conservadora, era una mujer que siempre nos apoyó en todas las iniciativas que yo y mis hermanos fuimos adoptando, con todo el dolor que esto le provocaba, ¿no? Yo estaba en muchas actividades de las cuales mi madre nunca se enteraba ni el 10% de todas las cosas que hacía, y nadie se enteraba porque nadie podía enterarse además, ¿no? Daniel, una pregunta de cuando uno es de niño, no sé, uno tiene ganas de ser, yo qué sé, futbolista, tiene ganas de ser, no sé, actor de cine o de teatro, bombero.
¿Era verdad que de niño quería ser arquitecto? Estoy hablando casi lejos de lo político. ¿Qué quería ser Daniel así cuando uno tiene 13, 14 años? Porque a veces se nos pasan cada cosa por la cabeza, menos mal. No, yo, a ver, pasé un minuto muy breve en donde quise ser cura, pero vi la luz roja y me salvé. Y después, cuando me transformé en una especie de ratón de biblioteca, soñé con ser escritor alguna vez. De hecho, tengo un par de libros escritos, uno solo editado. Eh, y ya muy temprana edad quise dedicarme a lo público. Siempre estuve en la ayuda al otro, ¿no? En sacarme del centro. ¿Y por qué arquitecto? Arquitecto, la verdad es que, mira, yo siempre he sido convencido que yo salí muy joven del colegio. Tenía 15 años en el último, en cuarto medio, ¿no? Eh, y cuando a mí me dicen a los 15 años que vas a elegir la carrera a la cual te vas a dedicar toda tu vida, te puedo asegurar que nadie tiene puta idea de lo que va a hacer toda la vida, ¿no? Entonces uno empieza a hacer un descarte, ¿no? Y en esa época yo era matemático, odiaba la lectura y la historia, ¿no? Y más encima no me gustaba mucho, no me imaginaba aprendiendo cosas de memoria. Eh, y me gustaba algo del arte. No era muy bueno para dibujar, pero entonces empecé a buscar y como que arquitectura era lo único que decía, bueno, además me gustaban mucho los edificios en la calle, ¿no? Me gustaba mucho la forma de la arquitectura, el cómo se iba construyendo la ciudad. De hecho, me acuerdo, por ejemplo, una imagen patente, yo pasaba todos los días en micro muy pequeño, de 6 7 años, ¿no? Eh, eh, por el lugar donde estaban construyendo el edificio La UNTAD, y con mi hermano todos los días contábamos cuántos días se demoraba en ir subiendo un piso, porque era la construcción más moderna de la historia, ¿no? Y avanzaba cada 3 días un piso completo y nosotros lo íbamos contando y a mí me sorprendía todo esto. Entonces me fui metiendo ahí. Pero cuando terminé de estudiar arquitectura me di cuenta que era tan mala la enseñanza de la arquitectura en Chile que no te permitía hacer ciudad, así que me fui a estudiar sociología. Y terminé sociología y después hice el magíster en urbanismo y después, cuando ya sabía que quería ser alcalde, la licenciatura en gestión de calidad total, me convertí durante un tiempo en certificador ISO 9000 y empecé a construir este mundo de saberes que tenía por objeto, ¿no? El servicio público, que fue lo que me gustó desde muy pequeño. Te escucho y es como casi siempre uno piensa que es menos importante la lección puntual que el camino, ¿no? Esto para mí siempre es una constante. Pienso cuando hablo con algún amigo chileno, no puedo dejar de preguntar por el pinochetismo sociológico, porque en España es una pregunta que uno se hace con el franquismo sociológico y yo creo que son dos países que tienen muchas similitudes, Muchos. muchas. ¿Hay todavía en Chile hoy mucho de pinochetismo sociológico? ¿Tú lo percibes? Sí, Pero incluso me refiero en la calle, ahora no se sale tanto, pero en la cotidianidad, ¿lo percibes? sí, sí, sí. Hay, pero ha ido disminuyendo. Si uno toma como referencia el plebiscito en donde optamos, ¿no? El pinochetismo era un 46% en 1988. Hoy día yo creo que el pinochetismo, que va a ser el que va a marcar rechazo el 25 de octubre, el pinochetismo más inclaudicable, más duro, ¿no? El pinochetismo adénico, ¿no? Eh, yo creo que debe estar entre un 18 y un 24%. Y son esas familias que todavía repiten de manera ¿Y en mecánica qué lo el notas, único, Daniel? ¿En qué lo notas? en este tipo de frases, por ejemplo, ¿no? Que son muy habituales. Eh, el único error de Pinochet fue no matarlo a todos, ¿no? Los que brindan todavía el 11 de septiembre en la noche, que no son pocos, los que además piensan que los comunistas somos, que nos comemos a las guaguas, ¿no? Y que efectivamente somos todos flojos y que efectivamente, y repiten, ¿no? Y repiten que los pobres son pobres porque son flojos. O sea, viven una realidad paralela, ¿no? Que la verdad es que a veces no genera ni siquiera interés de poder dialogar ni discutir con ellos, porque parten de una base antropológica tan errada, ¿no? No. ¿Y Entonces qué dejó ellos piensan instalado, que Daniel? ¿Qué dejó instalado? Yo me refiero ahora mejor a una persona no de esa corte, sino un poco más progresista o en otro ámbito ideológico.
¿Tú a veces percibe como estas gestualidades, frases también hechas, que inoculó sentidos comunes pinochetistas que van más allá de sus partidarios? ¿Lo notas o no tanto? No, sí, se nota en la aversión al riesgo, se nota en el Ajá. discurso único en términos del modelo económico, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer la farmacia popular, la óptica popular, la librería popular, ¿no? Esto de reinstalar al pueblo en el centro de la discusión, reinstalar lo popular que había sido absolutamente desterrado del discurso político chileno, esto es un tremendo impacto y empieza a remecer muchas cosas, ¿no? Entonces aquí discutir la economía, que hay una sola economía para todo el ambiente, ¿no? Para todo. Estoy hablando incluso gran parte de la socialdemocracia, que en nuestro país es una socialdemocracia absolutamente neoliberal. Una socialdemocracia que se paraba en tiempos del agua y decía, mira, todo lo que sea concesionable se concesiona, todo lo que se pueda financiar por los privados se les entrega. O sea, una socialdemocracia que de socialdemocracia no tenía nada. Una socialdemocracia incapaz de firmar un programa de gobierno, por ejemplo, como el de la Angela Merkel. ¿No? O sea, ellos no se imaginarían Le jamás. parece marxista casi Angela Merkel, Pero, ¿no? pero claro, o sea, esto de fijar precios de medicamentos, esto de tener un sistema público gratuito y de educación, ¿no? Esto de tener alguna base, esto de tener una renta básica universal, esto de tener un seguro, o sea, un sistema de seguridad social. La socialdemocracia chilena ni siquiera se lo imaginó jamás. De hecho, siempre le discutimos, ¿no? Todo lo que hicimos en Recoleta se podía hacer con las mismas leyes hace 25 años. Nunca se les ocurrió, porque para ellos el que define la asignación de los recursos es el mercado y la autoridad política no tiene que intervenir. Esa es la socialdemocracia chilena. Imagínate lo que es el pinochetismo y Claro. la derecha. O sea, piensa tú en la derecha europea. Mira, la derecha europea hace 50 años por lo menos que no discute, ¿no?, el derecho a la salud. Bueno, en Chile la socialdemocracia todavía no está convencida, Claro, ¿no? ahí, La derecha europea no discute el sistema público de educación como una base principal. La derecha, no estoy hablando de la socialdemocracia, pero acá la socialdemocracia no está convencida. La socialdemocracia son dueños de colegios y son socios de colegios que los financia el Estado, pero que son para el proyecto religioso de uno, para el proyecto ideológico del otro, ¿no? Entonces, aquí hubo, a partir del pinochetismo sociológico, un desplazamiento casi furibundo del sistema político hacia la derecha. Entonces hoy día tú hablas de algunos temas tan básicos para todo el resto del mundo, como por ejemplo la inmobiliaria popular. O sea, imagínate que en nuestro país haya sido una innovación política sin precedentes, vivienda pública de arriendo a precio justo. claro, esto parecería que, no sé, en Holanda a lo mejor se discute o en otros países, pero pareciera que en Chile esto no podría existir y existe. No, 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 todo lo contrario. En Holanda esto no se discute. Claro. En Holanda, en Malmo, el 60% del parque habitacional es municipal y se arrenda a precio justo. Pero en Chile esto es una innovación sin precedentes en la historia de la República. O sea, las viviendas públicas para arriendo protegido, para arriendo a precio justo, en el resto del mundo, no en América Latina, existen hace 100 años. Y acá las están descubriendo como innovación. Pero esto es producto de este pinochetismo sociológico que desplazó la discusión política hacia la extrema derecha, ¿no? Entonces tenemos una socialdemocracia que nunca se atrevió, por ejemplo, a promover la ley del divorcio hasta el 2005, 2010, no sé, ¿no? Que no fue capaz de pelear durante los primeros 15 años después de la dictadura que los hijos dentro y fuera del matrimonio tuvieran los mismos derechos. O sea, estamos hablando de algo que yo creo que el resto del mundo mira, y si la socialdemocracia europea supiera cuáles son sus socios aquí, ya los habría abandonado hace mucho rato. Digo. Justamente, bueno, hablamos con Daniel Jadue, alcalde, ahora lo voy a decir bien, de Recoleta, la comuna Recoleta en Chile.
aunque él no lo va a decir, pero insisto, está en todas las encuestas en primero, en segundo, como el candidato presidencial preferido por los y las chilenas. Estaba pensando, cuando hablabas, que a pesar de todo eso, se fue iniciando un proceso constituyente desde hace tiempo, porque la gente en su cotidianidad pues, no está tan feliz con lo que ocurre en el modelo escaparate que a veces uno le llama. El año pasado, pues muchos ojos del mundo miraron, uy, estallido social en Chile, se abre la posibilidad de una constituyente, como bien decías, el 25 de octubre estamos ante el plebiscito constituyente. Mi pregunta va más allá de si la gente va a decir sí o no. ¿Qué crees que la gente en la calle estaría pidiendo una nueva constitución? ¿Qué es lo que le pediría a la gente? La gente que no milita desde la mañana hasta la noche en ningún partido. ¿Qué crees? A ver, mira, yo no tengo certeza de que mucha gente entienda el tremendo impacto que una nueva constitución tiene en el modelo de desarrollo. Por lo tanto, no voy a hablar de lo que la gente le quiere pedir a una nueva constitución, sino que voy a transmitir lo que yo siento que la gente quiere. Estamos en un país donde el costo de la vida viene subiendo sin que ninguna autoridad tome nota siquiera del impacto de esto en la vida de las y los chilenos hace 30 años, ¿no? Y nadie ha hecho nada. Las pensiones, los salarios y la calidad de vida se viene precarizando de manera significativa y simultánea al aumento del costo de la vida. El desempleo estructural ha subido 2-3 puntos a lo largo de 20 años y por lo tanto ya hay una masa cada vez mayor de trabajadores que no tiene acceso al trabajo. Y no tener acceso al trabajo en términos marxistas es no tener acceso a ese intercambio de materia y energía que el ser humano hace con su entorno para reproducir su existencia física y satisfacer su necesidad. Cuando uno dice que no tiene acceso al trabajo, uno dice, ah, no tiene acceso al trabajo. Pero cuando uno entiende la profundidad del concepto del trabajo, ahí dice, mira, a lo que no se está teniendo acceso en Chile, ¿no? Es a la posibilidad de reproducir tu existencia y satisfacer tu necesidad. Entonces, además, hay pensiones miserables, un sistema de salud que no da el ancho, un sistema de educación que acrecienta las brechas día a día y una concentración de la riqueza que es infame. Como si fuera poco, la justicia es absolutamente asimétrica y si tú robas siendo rico, te dan clases de ética y si tú te robas un celular, tienes 3 años de cárcel, ¿no? Entonces, efectivamente hay una justicia absolutamente de clase y hay instituciones de clase. La economía ha terminado cooptando a la política y por lo tanto ha corrompido el sistema que sistemáticamente te propone cosas que nunca hace. Y por lo tanto, cuando yo digo corrupción, es porque mucha gente asume que la corrupción solo es el mal uso de recursos públicos. Pero la corrupción también es el mal uso de potestades y atribuciones. Cuando uno hace una campaña política ¿no? Diciendo una cosa y termina haciendo otro, eso también es corrupción. Y eso aleja a la gente, ¿no? Y aleja a la gente de la política y le genera desconfianza. Y tenemos un sistema tan feble, que además no permite que se exprese la mayoría. Esto, el ejemplo mayor fue hace un par de meses atrás, cuando se discutió la necesidad de transformar el agua en un bien nacional de uso público. En el Senado, 12 senadores votaron en contra, 24 votaron a favor y ganaron los 12. Porque en la Constitución chilena 12 es más que 24. Solo en la Constitución chilena. Y eso es algo que es patético, ¿no? Y que es efectivamente una anomalía democrática brutal que en el resto del mundo no se conoce. Y como si fuera poco, ¿no? Tenemos de presidente a alguien que fue formalizado por la justicia hace 30 años por estafar a miles de ahorristas en un banco porque se quedó con sus recursos. Y la misma gente que lo vota se queja de la delincuencia. Y yo siempre digo, mira, cuando uno vota por ladrones, después no se puede quejar si lo saltan. Y si uno vota por mentirosos, tampoco se puede quejar de sentirse engañado. Entonces, hay un sistema que colapsó y que se defundó desde la confianza de la gente en el sistema. Y por lo tanto, lo que la gente quiere es, mira, queremos que alguien se haga cargo de verdad de los problemas.
y que nos dejen de decir que aquí quien toma todas las decisiones es el todopoderoso y eterno mercado. Daniel, dices algo que, claro, explicándolo así, a mí me cae la ficha, ¿no? Es como se rompe la confianza, que va más allá de una demanda puntual, se rompe la confianza. Se abre el plebiscito, todo parece indicar que el plebiscito va a tener un respaldo mayoritario, y te pregunto lo más sincero posible es, ¿tienes miedo que sea una suerte de que lampedusiano lo que vaya a pasar? ¿Todo cambia para No, que nada cambie? ¿O crees no, que no, ya es imparable esto y que después de esto es una ficha más para que las cosas cambien hacia adelante? no, no, no. Eh, Hay algo que ya es imparable. Más allá de las trampas que tiene el proceso, como el quórum de los 2/3, como la imposibilidad de discutir todo, porque quisieron dejar afuera, por ejemplo, los tratados de libre comercio, no pueden estar sometidos a discusión. Esto te demuestra la diferencia entre esta convención constitucional y una asamblea constituyente plenipotenciaria que pudiera haber discutido todo lo que quisiera, ¿no? Aquí esto tiene límite. Pero ¿cuál es la gracia? Que la derecha pinochetista, ese pinochetismo sociológico del cual tú hablaste al principio, no va a tener nunca la posibilidad de conseguir 2/3 para volver a instalar en el texto los obstáculos a la democracia que esta constitución tiene. Y por lo tanto, más allá de si terminado este proceso, ¿no? Se La dejan constitución candados es abiertos. exactamente, exacto. La constitución no va a ser exactamente lo que queremos, pero va a permitir que inmediatamente al día siguiente, en un parlamento más democrático y con leyes más democráticas, se empiecen a discutir en profundidad las leyes que este pueblo quiere. Por lo tanto, para mí que es relevante. Bueno, el reconocimiento de los pueblos originarios y el tránsito hacia un Estado plurinacional e intercultural para mí es fundamental. Pero también es fundamental que más allá del sistema político que instale la nueva constitución, esta tenga elementos de democracia directa como la iniciativa popular de ley, el plebiscito, el referéndum, el derecho a veto ciudadano, ¿no? Y una serie de otros elementos para hacer que el sistema sea permeable a la ciudadanía de manera más sistemática. Y que además haya una redistribución de poderes, atribuciones y recursos entre los distintos niveles nacional y subnacional, de tal manera de empoderar a los gobiernos locales porque hoy día el Estado central gasta el 80% del presupuesto nacional, la región el 8% y la municipalidad el 12%, y yo creo que esto no puede ser porque además dentro de cada nivel hay una asimetría en donde, por ejemplo, en la comuna donde vive la gente de mucho poder, hay $2.000 por habitante al año, y en las comunas como la mía hay solo $250 por habitante al año. ¿No? Entonces, hay una serie de anomalías que hay que dejar atrás para que todos seamos efectivamente iguales ante la ley, tanto cuando se persigue el delito como cuando se define cómo se financia el gobierno y los gobiernos locales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es un proceso que yo no tengo la misma expectativa de otros. Yo creo que esto es una trampa discursiva que dicen, mira, la constitución que aprobemos tiene que regirnos por 50 años. No, no, no. La constitución tiene que regirnos mientras dure, digamos, y mientras responda a lo que la mayoría quiere. Y si el día después de terminar esta constitución alguien quiere presentar una moción de reforma constitucional sin los quórum calificados que tiene hoy día, bienvenida sea. Los procesos constitucionales son procesos complejos que no se dan solo de una vez, ¿no? Y por lo tanto esto es el inicio de la construcción del país que soñamos en un proceso de ensayo y error que tendremos que asumirlo con más democracia y no con menos. Bueno, yo me queda claro entonces que la idea es como hacer revivir, ¿no? Un texto tan importante como es la Constitución y darle posibilidades de que se mute hacia adelante, ¿no? Una última pregunta de Chile, antes te quiero luego pasar un momento a América Latina. Eh, ¿Por qué? ¿O cuáles son tus explicaciones de una propuesta como la tuya, comunista, y no lo dices sin disimulo, en un lugar concreto de Chile? Hoy en día te conviertes, me imagino que no tienes una maquinaria de marketing publicitario detrás. ¿Cómo te conviertes en un posible candidato presidencial? Más allá de lo que tú quieras o no, no te estoy preguntando eso, sino, y apareces en todas las encuestas. En pocas palabras, ¿cómo me das las explicaciones para que yo se lo cuente a mi audiencia en la Argentina, en el Ecuador o en España? A ver, primero yo, efectivamente, Alfredo, más allá de lo que todos los periodistas quieran hacerme decir, siempre que me lo preguntan digo, mira, yo nunca he dicho que quiero ser presidente de la República, nunca ha estado en mi interés, nunca ha sido una meta.
Sí reconozco que yo siempre quise ser alcalde de Recoleta. Mi familia lo sabe, mis amigos lo saben, todos mis amigos que me decían, wow, cámbiate de partido, nunca voy a conseguir nada haciendo el PC, ¿no? Toda la vida, ¿eh? Toda la vida, bueno, no, pero llegamos, hicimos lo que hicimos. Yo nunca he querido ser presidente de la República, no me lo he propuesto. Mi partido todavía no me nomina, que es un detalle no menos importante, ¿no? Pero si hoy día aparecemos en las encuestas es porque la ciudadanía a lo largo de Chile eh, está soñando un Chile en donde ellos creen que el desde, ¿no? Como cuando tú vas a comprar un auto, desde tal cantidad de dinero hacia arriba, esto es lo básico, tiene que ser parecido a lo que tenemos en Recoleta. Que tú no pagues medicamentos que sean los más caros del mundo, que no pagues libros que sean los más caros del mundo, que no pagues lentes que no sean los más caros del mundo, que no pagues arriendo que sean los más caros del mundo, y que tengas acceso a la cultura, al arte, al deporte, ¿no? Y que además construyamos una ciudad justa, democrática e inteligente, en donde la mayor cantidad de sus necesidades básicas los ciudadanos y ciudadanas las resuelvan a distancia de una caminata. No quieren abandonar este país donde 60 municipios no tienen farmacia, en donde 213 municipios no tienen óptica, en donde 297 municipios no tienen una librería, en donde 312 no tienen centros audiológicos, en donde efectivamente una población mayoritaria no tiene acceso a las cosas esenciales que necesita para vivir dignamente. Entonces, esto es lo que hoy día dicen todos, de Arica Magallanes, dicen, nos encantaría tener todo lo que tiene Recoleta en todo Chile. Y si así fuera, este sería un país tan distinto al que tenemos hoy, que sería ya un salto maravilloso. Y porque además se dan cuenta que hay dos elementos esenciales. Mira, yo creo que hay una mayoría contundente hoy día que no quiere un segundo gobierno de derecha, ¿no? Y creo que gran parte de esa mayoría significativa tampoco quiere volver al tiempo de la concertación. La Eso, derecha y la concertación son dos caras de la misma moneda que llevaron al 18 de octubre. Entonces lo que hoy día la gente quiere, y eso es probable que lo vean reflejado en la gestión de Recoleta, voluntad política, convicción ideológica, ¿no? Y capacidad técnica y política para enfrentar los abusos del modelo. claro, la muestra, la seña de identidad de gestión también suma, ¿no? Que a veces está pareciera, ¿no? Establecida con las grandes matrices de opinión, como que no sería posible que una A ver, persona de... aquí esta candidatura, entre comillas, que todavía no es candidatura, nace de la ciudadanía, no nace ni de los medios de comunicación, ni de la tele, ni de una fama previa, nace solo de la valoración de una sumatoria de iniciativas que hablan de una gestión eficiente, eficaz, transparente, proba, participativa e innovadora, que son los 6 pilares de gestión que tenemos acá. Y yo creo que ese Chile puede ser mucho mejor que el que tenemos. Ahora para ir ya terminando, te hago una pregunta sobre América Latina. Sé que siempre estás atento a lo que ocurre en la región y te hago dos reflexiones en una y a ver qué me dices. Una, ¿qué significa la presidencia de la Argentina, de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en la disputa latinoamericana actual? Y seguido, Bolivia-Ecuador, estamos muy cerquita de las elecciones, Bolivia es ya y Ecuador a la vuelta de la esquina. Luego viene Perú, pero ¿cómo ves el panorama de la disputa geopolítica en América Latina? Yo creo que hay que ir un poco más atrás para poder responder. Desde el 2000 en adelante, América Latina vivió un periodo de su historia muy original, ¿no? En donde proyectos de corte progresista asumieron la conducción mayoritaria del continente eh, y tuvieron luces y sombras. Varios de esos proyectos se terminaron agotando, creo yo, por 4 elementos esenciales que yo logro reconocer. No tiene por qué ser la verdad absoluta, pero al menos desde mi perspectiva, creo que fueron gobiernos que no lograron cambiar la base productiva, por lo tanto no lograron ni siquiera acercarse a una superación del neoliberalismo como forma de organización social. Segundo, fueron laxos con algunos temas que debieran ser centrales para cualquier tipo de gestión: la transparencia, la falta de transparencia, la corrupción, la falta de eficiencia y la falta de eficacia. Tercero, creo que fueron efectivamente caudillistas y muy dependientes de
un solo líder, sin capacidad de generar colectivos de dirección con renovación de cuadros. Y cuarto, que además tuvieron una incapacidad crónica de coordinarse de manera suficiente para conformar un bloque que fuera capaz de responder, ¿no?, a toda la intervención extranjera en América Latina. Después de este proceso, en donde muchos se fueron cayendo en lo que hoy día hemos visto, se temió un regreso en gloria y majestad del programa neoliberal. Y esto empezó con Macri, y empezó con Bolsonaro, y empezó con otros, ¿no?, en el continente. Y yo tengo que decir que cuando esto empezó, yo por lo menos nunca me asusté de que esto, como algunos decían, significara una nueva era del programa neoliberal de América Latina de 1 a 2 décadas, ¿no?, de que la izquierda estaba yéndose al fondo, porque más allá de los errores, yo soy un convencido, por el partido en donde milito, que el programa neoliberal es incompatible con la democracia, porque requiere para mantener las ganancias de las transnacionales, precarizar la vida de cada vez más ciudadanos y ciudadanas a nivel global. Y por lo tanto siempre se va a encontrar con una respuesta como la que tuvo en Ecuador, en Argentina, en Brasil hoy día, en Colombia, en Chile también, ¿no? Y yo veía que este, entre comillas, paréntesis por nuestras propias incapacidades, nos iba a dar una oportunidad de hacer correcciones, ¿ah?, y de volver a tener la conducción del continente. Entonces, cuando tú me preguntas qué significa el gobierno de Alberto Fernández, yo creo y espero que signifique esto, ¿no? Es decir, un reinicio de un tiempo, de una era en donde el continente vuelva al trayecto. A mí no me gusta hablar de proyectos, yo no suelo hablar de proyectos, los proyectos son modelos ideales que pocas veces funcionan, pero sí los trayectos, que son una dirección en la cual moverse, ¿no? Y yo creo que este es el inicio de un nuevo trayecto para América Latina que debe tener como dirección la justicia social, la solidaridad, la fraternidad, la profundización de la democracia, la eliminación de la necesidad, el miedo y la incertidumbre en nuestras sociedades, ¿no?, y la construcción de una corresponsabilidad que sea capaz de poner al centro la dignidad del ser humano. Y entiendo como dignidad del ser humano el derecho a ser feliz con autonomía y con prescindencia del Estado, ¿no? Y esto significa que el Estado debe asegurar una base social, ¿no?, debe asegurar ingresos que vayan más allá de las asimetrías que genera el neoliberalismo a toda la población, y permitir que cada uno pueda tener acceso a un desarrollo máximo de sus potencialidades, y lo digo así de claro, con una importancia fundamental de la iniciativa privada, ¿no?, pero bajo la dirección estratégica del Estado. Queda claro y ojalá esto que sonaba así lindo suene para Argentina pronto. Ahora sí que voy terminando, el tiempo se nos viene encima y eso sí te pido, pregunta cortísima y respuesta a la primera casi con una palabra, jugando al tiki-taka. Yo soy muy del Barça, del Ok, Barcelona, de fútbol de allá, y vamos así. Te pregunto, antes decías, eres bailarín, ¿qué bailas? Algo que te gusta bailar. baile árabe y salsa. Wow. Palabra o modismo muy chileno que uses mucho o que te guste mucho. El huevón. Me hiciste reír con esa porque es muy de allá. Es que es muy de acá y siempre y cuando no vaya acompañado, puede tener incluso una apreciación positiva. ¿Un país en el que vivirías un tiempito afuera de Chile? Hay varios. Eh, Palestina, me encantaría. ¿Cuál es tu personaje histórico favorito afuera de Chile? Un nombre. Un personaje histórico favorito. No soy muy amigo del culto a la personalidad, pero creo que Fidel destaca entre ellos, muchos. Y un, Y también George Habash, y que no un, es muy po- conocido, pero sí. ¿Y un político actual con el que te gustaría tomarte un cafecito? un político actual con el cual me gustaría tomarme un café, con Petro.
Y me voy al otro bando. ¿Alguien de la derecha que le tengas admiración o respeto por su intelecto, por su, no sé, honestidad casi? ¿De cuál derecha? De la derecha que tú quieras. Macron me parece un hombre muy sensato. Y ahora sí, que te digo, yo te digo una palabra y dime tú otra. Empiezo por Salvador Allende, El mejor presidente de la historia de Chile. Magali del Carmen Jadue, Una mujer maravillosa, grandiosa, capaz de sacar adelante una familia completa sola, como el 40% de las mujeres latinoamericanas. si te digo Mar para Bolivia, Siempre he estado de acuerdo y esos temas los define efectivamente la ciudadanía en plebiscito. Augusto Esto Pinochet, es un llamado, escúchame, esto lo que acabo de decir es un llamado a desarrollar la diplomacia de los pueblos. en la línea de lo que decías, de hablar más allá de la mirada corta. Te sigo diciendo Pinochet, Dictador, ladrón, torturador, no, Jair, Jair Bolsonaro, no es cierto. Fernández, Alberto Fernández, Una promesa, la masonería reflexión, y por último Chile. un nuevo nacimiento. Y eso sí, no hemos hablado de fútbol, pero eso quedará para la próxima, Daniel, que a mí eso, Pero te cuento, tengo dos amores, Palestino, que es el un equipo Deportivo, chileno, sí, le hicimos un Deportivo especial hace Palestino, 2 semanas por aquí. supuesto, porque cumplió 100 años, ¿no? Sí. Es mi equipo, mi corazón. Pero además nosotros formamos un equipo de fútbol en Recoleta que se llama Deporte Recoleta, que partió de los Potreros, siendo un equipo municipal que por la ley chilena se tuvo que convertir en sociedad anónima y que hoy día ya está en el fútbol profesional en segunda. Tomo nota porque aquí en la pizarra cada semana hacemos un segmento que se llama Fútbol y Política. Pasaron todo, desde Sócrates hasta el Deportivo Palestino, así que te tomo nota del nuevo equipo. Mil gracias, Daniel, por estar con nosotros en la pizarra. Mil gracias. Un abrazo, Alfredo, y un abrazo a todos los que ven y escuchan la pizarra y a toda la Argentina. Un gran y fraternal abrazo. Abrazo fuerte y a seguir.